Muchas gracias por las palabras de la motivadora y buenas tardes o buenos días a todos. Ahora me gustaría compartir mi pantalla con ustedes. Un momento, por favor. Ten tiempo, por favor. Tenemos mucho tiempo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, muy bien. Vale, pues comienzo. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la motivadora, así como a los participantes de este congreso. El título de mi comunicación es la didáctica de las unidades fraseológicas idiomáticas desde la perspectiva cognitiva. Y la presente exposición sigue la estructura que contiene 6 apartados. El motivo de la enseñanza de las unidades fraseológicas, la dificultad de su enseñanza, la inspiración en la semántica cognitiva, una propuesta didáctica, las limitaciones y la bibliografía. Como es consabido, el aumento de la competencia comunicativa es uno de los objetivos principales de la enseñanza de español como lengua extranjera. Para alcanzar este propósito, los alumnos han de adquirir el vocabulario, la pronunciación, la gramática, los conocimientos culturales, entre otras cosas, y entre ellos también ponen de relieve los fraseologismos. A pesar de que dicha noción podría resultar poco familiar para los alumnos, es seguro que los encuentran o bien muchos o bien pocos durante su proceso de aprendizaje. Y este hecho lo puede comprobar en el plan curricular del Instituto Cervantes, que siempre ha sido uno de los puntos de partida tanto para la elaboración de los manuales como para los docentes. Según la obra alegada, en el quinto módulo Funciones, se incorporan a partir del nivel B2 las expresiones idiomáticas y frases hechas, así como una serie de unidades léxicas pluriverbales como colocaciones y expresiones idiomáticas en los inventarios del componente nocional. Por consiguiente, se desprende que las unidades fraseológicas deberían ser tratadas en las aulas de L, puesto que la idiomaticidad, la característica que acaba de mencionarse en el BCIC, es una de las particularidades fundamentales de la fraseología. Aquí cabe resaltar que la presente exposición no entra en la discusión de la delimitación de la fraseología ni en la de las categorizaciones de las unidades fraseológicas, puesto que sean como sean la demarcación disciplinaria y las clasificaciones, no cambia el hecho de que los alumnos las encuentran, las reconocen, las comprenden y las adquieren. Por lo tanto, la presente exposición pretende enfocarse en ofrecer una propuesta didáctica con el deseo de atender y resolver el obstáculo provocado por la idiomaticidad. Aparte de ser abarcadas en el BCIC, las unidades fraseológicas también proporcionan otra razón de ser aprendidas e incluso más importante que su presencia en el BCIC, la cual reside en la frecuencia de uso. Desde la descripción individual hasta la climatología, la economía, el arte, entre otros, se puede hallar fácilmente la existencia de múltiples fraseologismos. Por ejemplo, se utiliza mosca muerta a fin de describir a la persona de apariencia mansa, pero que encubre malicia. Se dice caer chuzos de punta cuando llueve, nieva o graniza de modo fuerte y torrencial. Se aprovechan vagas flacas y vagas gordas para denominar respectivamente a la época de escasez y abundancia. Se emplea mover el esqueleto en lugar de bailar en algunas conversaciones coloquiales. Cada semejante frecuencia de uso, las unidades fraseológicas ya se convierten en una de las competencias comunicativas radicales de la comunidad hispánica. Y a los alumnos de español quienes desean dominar este idioma les resulta improbable evitar su aprendizaje. Sin embargo, la adquisición de estas estructuras se considera a veces llena de retos debido a su idiomaticidad.
En pocas palabras, la idiomaticidad es una opacidad semántica, es decir, no se puede deducir el significado verdadero a través de la suma de los significados de los componentes de una estructura, de una unidad fraseológica. Tomamos como ejemplo no decir esta boga es mía. Aún conocido cada elemento, los hablantes cuya lengua materna no es español se encuentran difícil acertar su acepción y conformarla con el contexto. Es muy posible que les surja la duda de por qué el emisor destaca tan de repente la pertenencia de su boca, y esto consecutivamente afectaría a la comprensión del discurso completo. De esta manera se observa patentemente que la dificultad de la enseñanza-aprendizaje de las unidades fraseológicas idiomáticas se atribuye al desvío entre la literalidad y la figuratividad. En consecuencia, el remedio de tal problema debería buscarse en el lazo entre ambos niveles semánticos. Y gracias a la semántica cognitiva que explica los significados mediante los mecanismos cognitivos, se considera asequible construir el ligamento entre ambos niveles semánticos. Según esta disciplina, la estructura del significado de las unidades fraseológicas se compone por uno literal concreto y otro figurado idiomático, y este último nivel se origina de un modo regular y deducible a partir de una serie de procesos cognitivos relacionados con el saber enciclopédico del ser humano. O sea, los llamados sentidos opacos son en realidad justificables siempre y cuando se descubra o se consiga proceder la relación existente entre ellos mismos y su literalidad. Respecto a la búsqueda de la interacción entre la literalidad y la idiomaticidad, Dobrovolsky y Virainen proponen que la motivación se puede entender como la posibilidad de interpretar la imagen mental que provoca la recepción y la producción de lo que realmente significa una expresión figurativa. Es decir, la motivación es el vínculo entre la literalidad y la idiomaticidad. Por ejemplo, el fraseologismo, estar que muerte, exhibe una imagen que una persona muerte, la cual promovería a los interlocutores que pensaran por qué muerte y en qué circunstancia la gente morderá. De esta manera, los hablantes activan sus conocimientos del mundo a propósito de razonar esta imagen generada. Al final suelen interrelacionar la acción física de morder los dientes con la emoción enojada. Y así que se llega a la acepción de estar que muerte, que indica estar o manifestar gran enojo. Sin embargo, a través de este ejemplo se observa que la motivación del lenguaje idiomático requiere la acumulación de las experiencias extralingüísticas, puesto que solo es posible elaborar la conexión entre la imagen mental y el concepto adscrito por la comunidad lingüística cuando uno posee y comparte con los demás los mismos conocimientos, tanto físicos como culturales. Y esta condición es la base cognitiva de la motivación. En síntesis, el trayecto cognitivo motivado de las unidades fraseológicas idiomáticas obedece el siguiente orden. En primer lugar, la interpretación de la literalidad produce la imagen mental. En segundo lugar, esta imagen mental generada demanda la participación de los conocimientos del mundo. En tercer lugar, la convergencia de la imagen mental y el conocimiento despertado causa la comprensión de la expresión. Inspirada en las teorías cognitivistas, la presente propuesta didáctica se concentra en complementar el trayecto cognitivo de la motivación de las unidades fraseológicas para los aprendices, puesto que el mayor escollo de entender la idiomaticidad reside en la incoherencia cognitiva entre la literalidad y la idiomaticidad. Por lo tanto, si se puede convertir esta incoherencia cognitiva en la coherencia, sería consecuente la comprensión e incluso la absorción de los fraseologismos.
Sin embargo, esta coherencia cognitiva no se produce simplemente por sí misma y desde mi punto de vista, esta incoherencia cognitiva sucede principalmente en tres situaciones. La primera se debe a la escasez del conocimiento demandado por la motivación de una unidad fraseológica. Por ejemplo, si el alumno no sabe en absoluto que la gente segregará la bilis al irritarse, le resultarían bastante extrañas y confusas las estructuras como almacenar bilis, revolverse de la bilis o tragar bilis, puesto que no dispone del conocimiento que estimula el vínculo entre la bilis y la furia. La segunda circunstancia se debe a la falta de la conexión cognitiva entre la imagen mental y el conocimiento poseído. Bajo esta condición, el estudiante sí conoce la secreción de los fluidos biliares cuando uno se enfurece, pero le carece la capacidad de asociar el saber con el significado literal. Así que también se da lugar a la incomprensión. La última condición se debe a la interferencia de la lengua materna, puesto que el alumno suele recibir la intervención del sistema cognitivo de su primer idioma y de esta manera se da lugar al malentendido a menudo. Este hecho se debe a que distintos idiomas a veces seleccionan diferentes aspectos de un mismo objeto concreto a fin de denominar o simbolizar los conceptos abstractos desiguales. Por ejemplo, el chino, diferente del español, concede a la vesícula biliar o la bilis el sentido de la amargura, puesto que la bilis es amarga. De esta manera, es muy probable que algunos alumnos chinos sean incapaces de incitar la motivación correcta de las unidades fraseológicas que contienen el elemento bilis. No obstante, también puede ocurrir otro caso en que el alumno comprende por sí mismo correctamente ciertas unidades fraseológicas idiomáticas gracias a la motivación de su saber extralingüístico o la similitud convencional entre su lengua materna y la española. Por ejemplo, el inglés, al igual que el español, relaciona la bilis con el mal humor, lo que favorecería el entendimiento de estas unidades citadas aquí por parte de los alumnos cuyo primer idioma es inglés o que lo domina además de su propia lengua. Dilucidadas las situaciones de la incoherencia cognitiva entre ambos niveles semánticos, a continuación se proporciona la propuesta didáctica dedicada a la enseñanza de las unidades fraseológicas idiomáticas. En primer lugar, antes de la clase, el profesor debe aclarar el trayecto cognitivo motivado por la unidad fraseológica que se va a enseñar. Por ejemplo, si se va a tratar revolverse de la bilis, debería saber al dedillo el siguiente procedimiento de la motivación. En primer lugar, se evoca la imagen mental de que la vesícula biliar segrega la bilis y ésta se desequilibra. Luego se interviene el conocimiento de que la gente segrega más bilis de lo normal cuando se encoleriza. Al final se llega a la acepción de sentir profundo malestar o desagrado. En segundo lugar, en el aula, después de presentar el discurso en que aparece la unidad, el profesor anima a los alumnos a que infieran el significado de la expresión sin ningún apoyo para que la deduzcan por su propia capacidad cognitiva. En tercer lugar, el profesor pregunta a los alumnos cómo interpretan la estructura y a través de sus explicaciones juzga la situación de coherencia o incoherencia cognitiva. Si el significado es acertado, el aprendiz debería describir su trayecto cognitivo motivado de la unidad tratada relacionado o bien con el sentido común o bien con la experiencia física o cultural, y esta descripción debería corresponder a la motivación correcta de la unidad tratada, puesto que ya atina en la acepción.
Bajo esta condición, el profesor puede sintetizar de nuevo el trayecto cognitivo motivado, destacando el conocimiento activado e incorporando algunas imágenes o algunos vídeos para fomentar la relación entre la literalidad y el significado figurado. En consecuencia, los alumnos convertirían la arbitrariedad semántica en la lógica por el proceso mental exhibido por el profesor y se considerarían capaces de entender el fraseologismo impartido. Pero cuando la interpretación del alumno no ajusta al significado verdadero, la situación sería una de las siguientes tres. Por un lado, si se debe a la escasez del conocimiento, el profesor debe explicar primeramente lo desconocido, llenando este hueco cognitivo y luego repite el contenido de uno. Por otro lado, si se debe a la incapacidad de vincular el conocimiento con la imagen mental, el profesor puede emplear directamente el método de E1 con la énfasis de la conexión entre ambos contenidos. Por último, si se atribuye al contraste entre la lengua materna y la extranjera, el profesor tiene que apuntar y aclarar la divergencia de los dos idiomas y luego repite la modalidad de E1, ayudando al aprendiz a construir el nuevo enlace cognitivo para entender la idiomaticidad de la segunda lengua. Sin embargo, dado que la presente exposición se restringe a la fase de la explicación del significado, hace falta llamar la atención a la vez los aspectos pragmáticos y sociolingüísticos de las unidades fraseológicas durante el proceso de la enseñanza. Asimismo, también es indiscutible la necesidad posterior de tanto manifestar más contextos en que aparecen los fraseologismos como terminar los ejercicios diseñados específicamente para estas estructuras con la finalidad de fortalecer su uso y su memorización. Hasta ahora la presente propuesta se ha quedado en la esfera teórica, de manera que es indispensable que se la ponga en práctica para comprobar su eficacia y mejorar su contenido. Aún así, este método cognitivista puede servir de un hilo de pensamiento para las futuras investigaciones y actividades docentes. Por último, como ya termino la presentación, querría volver a dar las gracias a los asistentes por su tiempo y atención. Pues ya está, muchas gracias.